Buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva unidad, la unidad número 4, que tiene por nombre Energía y Metabolismo. Recordemos que todos los organismos vivos, para poder llevar a cabo todas las actividades necesarias para la vida, necesitan constantemente intercambiar materiales con el medio. Esos materiales los obtienen a través de los diferentes nutrientes, ya sea que ese organismo sea autótrofo o heterótrofo. Pero además de materiales, es indispensable también el intercambio de energía, porque sin energía pues no se podría llevar a cabo todas las actividades celulares, como por ejemplo la renovación de los organelos, el movimiento, la reproducción, incluso el movimiento de sustancias a través de la membrana celular, tal cual lo han estudiado en la unidad anterior. Por lo tanto, la energía será indispensable para la vida. Por eso en esta unidad vamos a estar abarcando un poco acerca de la energía y las reacciones metabólicas. Vamos a hablar acerca del ATP, que es un tipo especial de energía que todos o la mayoría de los organismos vivos utilizan para poder llevar a cabo todas esas actividades celulares. Hablaremos también un poco acerca de las vías metabólicas, las enzimas que son indispensables para que ocurran todas las reacciones biológicas. Vamos a hablar acerca de los diferentes mecanismos de obtención de energía que tienen los seres vivos. Y finalmente vamos a hablar también un poco acerca de la fotosíntesis, que como ustedes saben es un proceso de obtención de nutrientes que llevan a cabo los organismos autótrofos. El objetivo general de esta unidad es analizar los procesos de transformación de energía en los seres vivos. ¿Qué vamos a estudiar en esta clase? En esta clase vamos a comenzar hablando un poco acerca de la energía y el metabolismo. Vamos a estudiar las diferentes formas de energía, qué es el trabajo biológico, y finalmente hablaremos sobre las leyes de la termodinámica y su relación con los organismos vivos. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de definir qué es la energía, enfatizando cómo ésta se relaciona con el trabajo biológico. Dar ejemplos para comparar energía potencial con la energía cinética y explicar las implicaciones de las leyes de la termodinámica y su relación con los organismos vivos, ¿verdad? Ese sería el contenido que vamos a estudiar en esta primera hora de la unidad. La referencia bibliográfica para estas primeras horas de la unidad son el capítulo 7 y 8 de la biología de Solomon, las cuales pueden encontrar en el aula virtual. Comencemos entonces hablando acerca de qué es el metabolismo. Para comenzar, la palabra metabolismo viene del griego metabolome, que significa cambio. Y prácticamente el metabolismo dentro de las células va a iniciar con la ingestión de la materia orgánica, ya sea que se obtenga a través de los diferentes alimentos, en el caso de los organismos heterótrofos, o se sintetice directamente esa materia orgánica a través de la fotosíntesis, en el caso de los organismos autótrofos. Recordemos que en los alimentos va a existir una gran cantidad de biomoléculas que son las que van a servir como fuente de energía para las células. Entre estas tenemos los carbohidratos, las proteínas, lípidos, recordando que la principal fuente de obtención de energía para las células serán los carbohidratos, y dentro de estos uno de los más importantes es la glucosa. En el caso de las plantas,
que pueden sintetizar directamente la materia orgánica, tienen la capacidad de sintetizar su propia glucosa, que será aprovechada por la célula para hacer todas las transformaciones energéticas. Entonces, en el metabolismo, todas estas moléculas complejas, ¿verdad? Acuérdense que son moléculas grandes o que están formadas por un gran número de átomos, van a ser degradadas a través de diferentes reacciones de hidrólisis, obteniéndose los monómeros que la forman. Y a esto se le conoce como catabolismo, ¿verdad? El catabolismo van a ser todas aquellas reacciones donde moléculas complejas se van a estar degradando en moléculas sencillas o monómeros. Y en este proceso se va a obtener energía. Entonces las células serán capaces de aprovechar esa energía de esos rompimientos de los enlaces que están sucediendo en el catabolismo y utilizarla para formar con estos monómeros moléculas complejas o polímeros que necesita la propia célula para poder llevar a cabo todo el trabajo celular y el mantenimiento celular. Esta formación de moléculas complejas a partir de las moléculas sencillas va a requerir energía, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esa energía? De la energía que se generó en el catabolismo. Como podemos ver, entonces, el metabolismo será una propiedad de la vida que surge de las interacciones de las moléculas dentro de ambientes organizados. Recordemos que la célula es altamente organizada, ¿verdad? Y es en el interior de estas donde van a surgir todas estas reacciones e intercambio energético. La célula será capaz entonces de aprovechar todas esas moléculas que se degradan durante el catabolismo y utilizar esa energía y a través de diferentes procesos transformarla en ATP, que es la forma en la cual los organismos pueden aprovechar la energía. Recordemos que el ATP se va a estar sintetizando en la mitocondria, en el caso de los organismos eucariotas, a través de un proceso que se conoce como respiración celular. Y será este ATP el que se utilice como energía inmediata para poder llevar a cabo todo el trabajo celular, como por ejemplo la contracción muscular, el movimiento de sustancias a través de la membrana, la síntesis de proteínas, todos los procesos que requieran energía. Y al mismo tiempo esa energía también se va a estar utilizando para formar o sintetizar macromoléculas a partir de los monómeros que se obtuvieron en el catabolismo, ¿verdad? Entonces, si ven, el metabolismo va a incluir todas las reacciones químicas necesarias para que ocurran los procesos internos en la célula, pero también las transformaciones energéticas, porque prácticamente sin energía no se podrían llevar a cabo todas esas condiciones necesarias para realizar las actividades celulares que son vitales en el mantenimiento de estas estructuras. Entonces, la energía será indispensable para que los organismos vivos puedan llevar a cabo todos los procesos vitales. Y entre más procesos se estén llevando a cabo, mayor cantidad de energía requerirán esas células. Incluso las células que no están en crecimiento o que no se están reproduciendo necesitan energía para poderse mantener. Veamos entonces qué es la energía. Para comenzar, esta viene del griego energos, que significa fuerza o acción, y es la capacidad de producir cambios. La energía puede definirse como la capacidad de reorganizar un conjunto de materia. Y en la vida cotidiana es importante porque algunas formas de energía pueden emplearse para realizar trabajo.
Por lo tanto, la energía también se puede definir como la capacidad de realizar trabajo. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo será cualquier cambio de estado o de movimiento de la materia. En general, en términos de biología, la energía se va a expresar en unidades de kilojoules, que son unidades de trabajo, o unidades de energía calorífica, que son las kilocalorías. Entonces, como podemos ver, la energía va a ser indispensable para llevar a cabo principalmente el trabajo celular. Veamos entonces en qué consiste el trabajo celular. El trabajo celular, o conocido también como trabajo biológico, serán todas aquellas actividades realizadas dentro de un sistema biológico, en este caso dentro de las células, que proporcionan la energía necesaria para el correcto funcionamiento y mantenimiento. Recordemos que las células constantemente están llevando a cabo una gran variedad de procesos que son necesarios para la vida, y a todos estos procesos es a lo que se les conoce como trabajo biológico. Por ejemplo, las células necesitan constantemente estar sintetizando nuevas moléculas que servirán para sustituir componentes celulares o moléculas que participan en ciertas reacciones químicas. A esto se le conoce como trabajo químico. Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso que requiere de trabajo químico, o sea, requiere de un aporte de energía, que es la síntesis de proteínas, que si ustedes recuerdan es un proceso que ocurre en los ribosomas. Para que las proteínas se puedan sintetizar, los aminoácidos deben unirse a través de un enlace que se conoce como enlace peptídico, y para que este enlace pueda formarse se requiere de energía. Entonces, la formación de todas estas moléculas o estructuras celulares es a lo que se le conoce como trabajo químico. Lo mismo con las otras macromoléculas. Por ejemplo, para que se sinteticen todos los polisacáridos de reserva energética, como es el caso del glucógeno, todas las unidades de glucosa comienzan a unirse a través de un enlace que es el enlace glucosídico. Pues para formar esos enlaces igual se requiere de energía, ¿verdad? Y estamos hablando de trabajo químico. Otro tipo de trabajo biológico es también el transporte. Si ustedes se recuerdan, las células constantemente están moviendo diferentes solutos y sustancias a través de la membrana celular. Y hay todo tipo de transporte va a requerir de una u otra forma de energía, ¿verdad? Por ejemplo, el transporte activo, si ustedes recuerdan de la unidad anterior, necesitará la energía directa del ATP. Aquí tenemos el ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa, que moviliza iones sodio hacia afuera de la célula en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, como es un proceso que favorablemente no es energético, necesita del aporte del ATP para llevar a cabo este trabajo celular. Y lo mismo cuando moviliza los iones potasio al interior de la célula en contra de su gradiente. El transporte activo secundario también utiliza la energía del ATP, solo que de forma indirecta, ¿verdad? Entonces, para poder movilizar esos solutos y llevar a cabo diferentes tipos de transporte, como el transporte de aminoácidos y otras moléculas, las células necesitan invertir energía. Por lo tanto, el transporte será otro ejemplo de trabajo biológico. Otro tipo de trabajo también es el trabajo mecánico, y este se va a referir principalmente al movimiento. Todo lo que permita a la célula realizar un movimiento de sus estructuras internas o llevar a cabo, por ejemplo, la contracción muscular,
es un tipo de trabajo que requiere energía para poderlo llevar a cabo. Para que se dé la contracción muscular, por ejemplo, dos proteínas que son la actina y la miosina, con ayuda de energía en forma de ATP, permiten que se dé este proceso de contracción y que podamos movilizar cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero como ven, está implicada la energía. El movimiento de cromosomas durante la división celular es otro ejemplo de trabajo mecánico, ¿verdad? Para que los cromosomas se puedan movilizar con ayuda de los microtúbulos que forman el uso mitótico, se requiere de energía igual en forma de ATP. Igual las proteínas motoras, que si ustedes recuerdan, participan con los microtúbulos para movilizar las vesículas que se forman en el interior de la célula, ¿verdad? Entonces, ese movimiento va a requerir de energía y por lo tanto está clasificado igual dentro del trabajo mecánico. Entonces, como podemos ver, existen diferentes tipos de trabajo biológico y en todo va a estar implicada la energía para que estos se puedan llevar a cabo. Bien, como ustedes saben, o me imagino, porque creo que la mayoría de ustedes han cursado física, existen principalmente dos tipos de energía, la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial se refiere a la energía de posición que tendrá la materia en un determinado momento y representa energía almacenada que en un determinado momento podrá utilizarse para realizar trabajo. La energía cinética se refiere a energía del movimiento. En este ejemplo, cuando la cuerda es liberada, la energía cinética impulsa la flecha para que llegue a un determinado destino. Entonces, como podemos observar, la energía que teníamos almacenada, ¿verdad? En forma de energía potencial, se convierte en energía cinética. Y eso es lo que permite llevar a cabo un trabajo específico. De la misma forma, las células son capaces de llevar a cabo diferentes transformaciones energéticas para poder así obtener la energía necesaria para el trabajo celular. Y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Prácticamente la energía potencial será entonces la energía que posee la materia por su localización o estructura, ya sea que estemos hablando de un objeto específico o de una sustancia química, ¿verdad? Vamos a ver que también existe un tipo especial de energía potencial que es el que se relaciona con la vida. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes tipos de energía potencial. Entre estos tenemos la energía potencial gravitatoria, que es aquella que tiene un cuerpo debido a su posición en un determinado momento. Por ejemplo, estos chicos que ven ustedes aquí en la cúspide del tobogán tendrán mayor energía potencial que las personas que se encuentren en esta parte más baja. Y eso se debe a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entre más altos o en una posición más alta estén, mayor energía potencial gravitatoria estarán almacenando, ¿verdad? Y esa energía pues igual luego podrá aprovecharse para llevar a cabo un trabajo específico, en este caso obtener el impulso para poderse deslizar por este tobogán. Para el estudio de los organismos vivos nos interesa principalmente un tipo de energía potencial que es la energía química. Y esta se refiere a la energía almacenada en toda sustancia química debido a su estructura. Las moléculas van a almacenar energía por la disposición de sus átomos y esa energía se encuentra en los electrones que están formando los diferentes enlaces. Aquí, por ejemplo,
tenemos uno de los principales nutrientes de la célula, la molécula de glucosa. Y esta molécula, como ustedes pueden observar, tiene una gran cantidad de átomos de hidrógeno. Más adelante vamos a ver que en las transformaciones energéticas, estos átomos de hidrógeno representan una gran cantidad de energía almacenada. Y recordemos que esa energía estará principalmente en los electrones, ¿verdad? Estos átomos que son los que se encuentran formando parte de la estructura de la glucosa. Entonces, las células van a ser capaces de poder aprovechar toda esta energía almacenada en los átomos y transformarla en energía útil para poder llevar a cabo el trabajo celular. Prácticamente entonces la energía química será energía potencial disponible para liberarse en una reacción química. Así tenemos que cuando estas moléculas que si ven almacenan, como decíamos, energía en sus átomos, principalmente en los electrones que están formando los enlaces, cuando estas moléculas se rompan, van a liberar energía que puede utilizarse para llevar a cabo diferentes procesos metabólicos y cierta parte también se va a transformar en calor. Como producto de esta ruptura también tendremos que se van a formar compuestos más sencillos como el CO2 y el agua. Es por eso que nosotros podemos observar que las células van a invertir cierta cantidad de energía para sintetizar moléculas de almacenamiento. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno, ustedes saben que son moléculas de reserva energética. Las células invierten parte de su energía en sintetizar estos polímeros o polisacáridos porque en un determinado momento, si ustedes se fijan, aquí tenemos grandes cantidades de átomos de hidrógeno y cuando estas moléculas se rompan, estaremos obteniendo la energía necesaria para llevar a cabo trabajo celular en un determinado momento que las células lo necesiten, ¿verdad? Entonces, estas reservas energéticas son importantes por eso, porque entre más grande sea la molécula, mayor cantidad de energía tenemos almacenada en sus átomos de hidrógeno. El otro tipo de energía que estudiábamos es la energía cinética y esta tiene que ver o está asociada al movimiento relativo de los cuerpos. La energía cinética es la fuerza que permite, por ejemplo, movilizarse a estas personas durante esta maratón. Entonces la energía cinética también será importante para poder llevar a cabo diferentes tipos de trabajo. Así como veíamos que hay diferentes tipos de energía potencial, también vamos a tener diferentes tipos de energía cinética. La energía luminosa o energía lumínica es un ejemplo de estas. Y esta se refiere principalmente al movimiento de los fotones. Este tipo de energía es indispensable para la vida, ya que ciertas células, principalmente las de los organismos autótrofos, van a ser capaces de transformar ese movimiento de los fotones, esa energía cinética, en energía química almacenada en las diferentes moléculas orgánicas que sintetizan. Otro tipo de energía cinética es la energía eléctrica y en los organismos vivos esta se va a referir al movimiento de partículas con carga eléctrica. Este tipo de energía será muy importante para llevar a cabo trabajo celular, como por ejemplo el impulso nervioso, que se lleva a cabo principalmente por el movimiento de estas moléculas que están cargadas y que de esta forma permiten transmitir mensajes entre una neurona y otra. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de
energía cinética aplicado siempre a los organismos vivos. Tenemos otro tipo de esa energía, que es el calor. El calor se asocia al movimiento aleatorio de los átomos y moléculas, pero a diferencia de la energía lumínica y la energía eléctrica que estudiábamos anteriormente, el calor es un tipo de energía que no puede utilizarse para llevar a cabo trabajo celular, ¿verdad? Entonces, debido a que ese movimiento desordenado de las moléculas no permite que podamos aprovechar esa energía. Entonces, como hemos podido estudiar, constantemente se van a estar dando transformaciones entre energía potencial y energía cinética, ¿verdad? Y vean que esas transformaciones son las que permiten llevar a cabo algún tipo de trabajo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, vean, observen a estos bañistas que constantemente suben y se tiran del trampolín, están realizando diferentes transformaciones energéticas. Por ejemplo, este chico para poder subir hasta el trampolín necesita llevar a cabo un tipo de trabajo, ¿verdad? Subir estas gradas requiere de un esfuerzo y por lo tanto para poder realizar ese trabajo se requiere de energía. ¿De dónde obtiene la energía? Pues de las moléculas que están en el interior de sus células y que tienen almacenadas esas cantidades de energía necesarias para llevar a cabo la contracción muscular que le va a permitir subir las gradas y llegar hasta el trampolín. Entonces, la energía almacenada, que sería un tipo de energía potencial, ¿verdad? Es energía química que tenemos en los átomos de las moléculas, se va a transformar en energía cinética y va a permitir llevar a cabo el movimiento para que pueda subir las gradas. Estando a este nivel, esa energía cinética se va a convertir en este caso en energía potencial, ¿verdad? Energía potencial gravitatoria que va a poder impulsarlo para llevar a cabo su clavado, ¿verdad? Y ahí se estaría convirtiendo nuevamente esa energía potencial en energía cinética. Y finalmente, cuando ya está en el agua, pues tendrá menor energía potencial que la que tenía en esta posición. Si quiere subir de nuevo, pues ahí vendrán otra vez todas esas transformaciones energéticas que se han dado, ¿verdad? Entonces, si ven, prácticamente para que se pueda llevar a cabo el trabajo celular o cualquier tipo de trabajo donde se necesite energía, van a estar habiendo constantes cambios de los diferentes tipos de energía que hemos estudiado. La mayor parte de las acciones de los organismos va a implicar una serie compleja de transformaciones de energía. Y para poder comprender cómo los organismos vivos transforman la energía, es importante que recordemos las leyes de la termodinámica, que creo que también ustedes en algún momento ya las habrán estudiado, pero vamos a ver ahora cómo estas leyes se aplican a los organismos vivos. La termodinámica se encarga del estudio de la energía y sus transformaciones. Estas transformaciones no rigen solo la materia inerte, sino que también a la materia viva. Dentro de la termodinámica se le denomina sistema al objeto de estudio, que puede ser, por ejemplo, el planeta Tierra, un organismo vivo, o en este caso nuestro objeto de estudio, que es la célula, ¿verdad? Y a la célula le vamos a denominar sistema. Existen sistemas que son cerrados, es decir, como este que vemos acá, que no hay un intercambio de energía entre el objeto de estudio y los alrededores, ¿verdad? En este tipo de sistemas, la cantidad de energía interna se mantiene constante y no hay transformaciones energéticas. Mientras que en los sistemas abiertos hay un intercambio constante de energía entre
el sistema que estamos estudiando y los alrededores, o sea, su ambiente externo. Y además en el interior ocurren diferentes tipos de transformaciones energéticas. Los organismos vivos, de hecho las células, son sistemas abiertos que constantemente van a estar intercambiando energía con el medio y transformándola para poder estar llevando a cabo todas las actividades necesarias para su propio mantenimiento. Veamos entonces qué es lo que nos dicen estas leyes de la termodinámica. La primera ley, que se refiere al principio de conservación de la energía, nos dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se creó el universo existe una cantidad de energía, cierta cantidad de energía, que para poder aprovecharla, para llevar a cabo trabajo, debemos convertirla de una forma a otra. Y no podemos crear nuevas fuentes de energía, ¿verdad?, para poderlo realizar, sino que este se dará únicamente a través de la conversión de una forma de energía a otra. Veamos aquí, por ejemplo, cuando ustedes conducen un automóvil. Inicialmente, la energía va a estar almacenada en las moléculas de la gasolina, ¿verdad?, en forma de energía potencial. Ahí tenemos almacenada la energía inicialmente. Cuando nosotros encendemos el automóvil, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética y eso genera la fuerza necesaria para que el automóvil pueda movilizarse. Aproximadamente el 25% de la energía que teníamos almacenada es la que se convierte en energía cinética y va a permitir este movimiento. Tal cual nos dice la primera ley, los organismos vivos no van a poder crear energía para llevar a cabo todo su funcionamiento biológico, sino que deben tomar la energía del medio, transformarla y así van a poder realizar todas las actividades necesarias para la vida. Vean que en el caso de los organismos vivos, toda la energía viene prácticamente del sol. Sin el sol, la energía no ingresaría a los organismos vivos y por lo tanto no habría vida, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que toda la energía va a provenir del sol. Y si ustedes se recuerdan, hablábamos al inicio, dentro de los diferentes tipos de energía cinética, mencionábamos la energía lumínica, ¿verdad?, que es la que procede de la energía solar y esta se refiere al movimiento de los fotones. Es un tipo de energía cinética que los organismos vivos, principalmente las plantas, las algas y otros organismos autótrofos, van a poder convertir esa energía cinética en energía química, sintetizando moléculas orgánicas, ¿verdad? Y esa energía pues estará almacenada en esos nutrientes. Pero las moléculas orgánicas son únicamente una fuente de almacenamiento energético, es decir, la célula no la va a poder aprovechar directamente para llevar a cabo el trabajo celular. Por lo tanto, deberá transformarla en otro tipo de energía que es el ATP, ¿verdad? Estamos pasando de energía potencial almacenada en las moléculas orgánicas que se sintetizaron a otro tipo de energía potencial que también es energía química almacenada en la molécula de ATP. Y ahora sí, esas células pueden llevar a cabo todo el trabajo biológico necesario para poder funcionar, ¿verdad? Tener su funcionamiento normal. ¿Cómo llevan a cabo las células estas transformaciones? Recordemos que en las células van a haber organelos específicos que se encargan de llevar a cabo estas transformaciones energéticas.
Por ejemplo, la energía cinética que proviene del movimiento de los fotones a partir de la energía lumínica va a ser captado por la molécula de clorofila, ¿verdad? Estos fotones van a activar la molécula de clorofila que, si ustedes se recuerdan, está almacenada en los cloroplastos, ¿verdad? Es ahí donde se va a empezar a dar ese intercambio de energía y esa conversión de la energía. Entonces, con ayuda de los fotones, este organelo va a ser capaz de utilizar el CO2 y el agua más la energía para poder sintetizar glucosa, ¿verdad? Componentes orgánicos que ahora tenemos almacenada aquí la energía como energía potencial. Entonces, si ven, aquí ha ocurrido ya la primera transformación de energía cinética a energía potencial almacenada en la molécula de glucosa. Pero luego esta molécula de glucosa tendrá que convertirse en otro tipo de energía química que es el ATP. Y eso ocurre en la mitocondria a través de un proceso que se conoce como respiración celular, donde estas moléculas orgánicas, principalmente la glucosa, en presencia de oxígeno, van a pasar por una serie de reacciones que nos van a permitir convertirla en ATP. Y ahora sí ya podemos utilizar toda esta energía para hacer contracción muscular, sintetizar nuevos componentes, llevar a cabo diversas reacciones químicas, división celular, todos los procesos que se necesiten para el mantenimiento de las células. Bien, ya vimos que los organismos vivos cumplen con la primera ley de la termodinámica. Veamos ahora qué nos dice la segunda ley y evaluemos si los organismos vivos cumplen con esta ley. Para comenzar, la segunda ley nos dice que ningún proceso de conversión de energía es 100% eficiente. Es decir, cuando la energía se convierte de una forma u otra, va a disminuir la cantidad de energía útil. Prácticamente todas las reacciones o cambios físicos van a estar convirtiendo la energía de formas útiles a formas menos útiles. Y en esa medida, pues, se va a ir perdiendo la capacidad de poder realizar trabajo. Veamos cómo se analiza esto desde el ejemplo que veíamos al inicio. Recordemos que la energía potencial se había transformado en energía cinética para poder movilizar el vehículo. Pero mencionábamos que prácticamente solo el 25% de esa energía almacenada se utiliza para llevar a cabo el trabajo de mover el vehículo. Pero ¿qué sucede con el otro 75%? Prácticamente ese otro porcentaje de energía se transforma en energía térmica o energía calorífica, que si se recuerdan mencionábamos que esta es un tipo de energía que se da por el movimiento aleatorio de las moléculas. Y este tipo de energía no puede utilizarse para llevar a cabo ningún tipo de trabajo. Entonces, podemos ver que se está cumpliendo la segunda ley. Estamos pasando de una forma de energía útil a formas de energía menos útiles, ¿sí? Solo cierta parte vamos a poderlo utilizar para realizar trabajo y la demás se va a perder en forma de calor. Y efectivamente, cuando ustedes viajan en un vehículo, se han dado cuenta que sí se puede llevar a cabo el movimiento, pero también durante ese proceso el vehículo sufre un calentamiento, ¿verdad? Y eso es debido a esa cantidad de energía que se está perdiendo en forma de calor y que además no se pudo utilizar para realizar trabajo. Veamos entonces cómo los organismos vivos cumplen con esta segunda ley. Aquí podemos observar un guepardo que está alimentándose de otro animal. En este alimento habrán una gran cantidad
de moléculas orgánicas que están almacenando energía en forma de energía potencial, ¿verdad? Esa energía química es energía que se puede utilizar para poder llevar a cabo trabajo. Entonces, en el interior del guepardo, la energía se va a transformar en energía utilizable por las células y le van a poder permitir llevar a cabo, por ejemplo, la acción de correr. Pero parte de esa energía se va a convertir en un tipo de energía menos utilizable, que es en forma de calor. Recordemos que, como les mencionaba, el calor no se va a poder utilizar para llevar a cabo ningún tipo de trabajo y por lo tanto se conoce como formas de energía menos aprovechables. Aquí podemos observar que en los organismos vivos, a medida que estas moléculas orgánicas van moviéndose a través de la cadena alimenticia, buena parte de esa energía almacenada en las moléculas se va a estar regresando al ambiente en forma de calor. Y solo cierta parte van a poder ir aprovechando estos organismos para llevar a cabo todas sus funciones vitales. Entonces, en cada transformación de energía se va a estar disminuyendo la cantidad total de energía utilizable o disponible para efectuar trabajo. Pero si ven, esta ley es consistente con la primera ley, porque prácticamente no se está disminuyendo la cantidad total de energía. Sin embargo, sí se va a estar disminuyendo la cantidad de energía disponible para poder llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. La segunda ley nos habla entonces de un cambio en la cantidad de energía útil. Como podemos observar acá, inicialmente tenemos la energía almacenada en un estado ordenado, ¿verdad? Donde tenemos una gran cantidad de energía útil o energía disponible para llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. Pero para poder transformar esta energía y poderla aprovechar, hay que romper este estado, ¿verdad? Y pasar de un estado ordenado a un estado desordenado donde ya se están dando un mayor número de movimientos aleatorios entre las moléculas. Y todo este movimiento aleatorio es lo que genera que cierta parte de la energía se transforme en calor y por lo tanto solo podamos aprovechar un pequeño porcentaje de la energía que teníamos almacenada. Esta medida del grado de desorganización que se puede dar al pasar de un estado a otro es lo que se conoce como entropía y se va a representar con una S mayúscula. La entropía prácticamente estaría indicándonos una medida de este desorden o aleatoriedad que estarían presentando las moléculas al pasar de un estado ordenado a un estado menos ordenado. Por lo tanto, en el estado inicial, nosotros vamos a tener poca entropía, ¿verdad? Porque acordémonos que la entropía mide el desorden, mientras que en el estado menos ordenado, el valor de la entropía será mayor. Es decir, que la energía utilizable tiene baja entropía, mientras que la energía como el calor, o sea, la energía que ya no podemos utilizar, tendrá alta entropía, ¿verdad? Esta medida es importante que la recuerden porque nos está dando una orientación acerca del grado de desorden que están experimentando ya las moléculas al pasar de un estado de energía a otro, ¿verdad? Y eso es importante para determinar qué tanta energía puede utilizar en un determinado momento la célula para poder llevar a cabo todas sus actividades. Como podemos ver, la segunda ley de la termodinámica nos habla no solo acerca de la pérdida de energía útil, sino también de una tendencia a la pérdida de la complejidad y el orden. Como habíamos hablado antes,
en los organismos vivos, la energía va a estar almacenada principalmente en las moléculas orgánicas en forma de energía química, que es un tipo de energía potencial. Y en el estado inicial, esa molécula que estará altamente ordenada tendrá la mayor cantidad de energía disponible que se podrá llevar a cabo para realizar trabajo. Esa energía potencial total del sistema que se presenta en el estado inicial se le conoce como entalpía y se representa con una letra H. Veamos entonces cómo la entalpía, que será mayor en el estado ordenado, se relaciona con la entropía. Recordemos que la entropía es la medida del desorden o aleatoriedad de las formas de energía menos útiles, ¿verdad? En el estado inicial tenemos nuestra molécula con todos sus enlaces, sus átomos, almacenando la mayor cantidad de energía, ¿verdad? Es un estado más organizado, con mayor energía útil, además con mayor entalpía, porque aquí tenemos prácticamente la mayor cantidad de energía total del sistema. Y la entropía será menor, porque estamos hablando de un estado ordenado. A medida que esta molécula se rompa para poder obtener energía, esta energía potencial se va a transformar en energía cinética y por lo tanto habrá rompimiento, se formarán moléculas más pequeñas, pero también habrá un movimiento aleatorio que hará que parte de la energía se transforme en un tipo de energía menos aprovechable, que es el calor. Y por lo tanto, habrá un aumento del desorden, ¿verdad? Se generará calor, que es un tipo de energía menos útil, y habrá menor entalpía. Porque si ven, estas moléculas que son más pequeñas que la molécula original estarán almacenando menor cantidad de energía potencial y prácticamente ya no podemos seguirlas rompiendo para obtener más energía. Pero además habrá mayor entropía, porque si ven claramente, este es un estado mucho más desordenado que el estado inicial. Entonces, así podemos ver cómo esta segunda ley relaciona también la energía potencial, que será la energía disponible para utilizar en el sistema, con la entropía, que nos da una medida del desorden o aleatoriedad de formas de energía menos útiles como el calor. Es por esto que las células invierten parte de su energía en crear estados ordenados en su interior, porque con esto están aumentando la entalpía, o sea, la energía potencial total del sistema, que representa la energía útil. Por ejemplo, las células invierten energía en crear gradientes. Recordemos que un gradiente se da por la diferencia de concentración de una sustancia, en este caso entre una región que está dividida por la membrana, porque recordemos que estamos hablando de células, ¿verdad? Este gradiente, si ven aquí en el estado inicial, es un estado ordenado y por lo tanto representa un almacenamiento de energía, que en un determinado momento va a permitir que por el movimiento propio de estas moléculas, por su propia energía cinética, puedan atravesar la membrana y movilizarse de un lado a otro. Entonces, el hecho de crear estados ordenados, ya sea formando, por ejemplo, gradientes o formando moléculas grandes como el glucógeno, el almidón, les permite a la célula tener una reserva de energía que en un determinado momento van a poder transformar y convertir en energía útil. Recordemos que a medida se pase al estado desordenado, también parte de esa energía siempre se estará
convirtiendo en formas menos aprovechables como es el calor. Pero prácticamente, como podemos ver, de forma natural todo tiende al desorden. Es decir, es muy difícil que nosotros nos quedemos en este estado inicial, que es el estado ordenado, y prácticamente el universo tiende a lo espontáneo y al movimiento, que es lo que genera este estado más aleatorio y más desordenado. Eso es como, por ejemplo, sus habitaciones, ¿verdad? Al inicio del ciclo, que están muy ordenadas, ¿verdad? Todo impecable, pero a medida que pasa el ciclo, ustedes tienen tantas tareas que solo empiezan a tirar la ropa, a dejar todo por ahí y pasamos espontáneamente a un estado de desorden. Y pasar del orden al desorden es muy fácil, ¿verdad? Pero volver a pasar al estado ordenado ya es mucho más difícil. Ustedes tienen que emplear trabajo para recoger todo lo que tiraron durante todo el ciclo y volver a dejar su habitación así. Entonces, si los organismos vivos cumplen con las dos leyes que estudiábamos de la termodinámica, ¿cómo hacen para pasar de estados desordenados a pasar a estados ordenados? Recordemos que los organismos son altamente organizados. Si nosotros vemos una célula, tiene una organización muy particular y por lo tanto necesitarán una entrada constante de energía para mantener ese estado ordenado, ¿verdad? Y tener esos niveles de energía apropiados para poder llevar a cabo el trabajo celular. Entonces, veamos cómo las células son capaces de mantener ese orden sin romper las leyes de la termodinámica. Como les decía, los organismos tienen un alto grado de organización. Si nosotros vemos cualquier estructura de un organismo, ya sea sus células, un tejido, vamos a ver que están altamente organizadas y en un principio pareciera que no cumplen con la segunda ley, porque recuerden que la segunda ley nos está diciendo que a medida que se va transformando la energía, se va pasando a un estado de desorden y de aleatoriedad, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacen los organismos vivos para cumplir con este orden y no ir en contra de las leyes de la termodinámica? Pues recordemos que los organismos vivos son sistemas abiertos, ¿verdad? Y constantemente van a estar intercambiando energía con el medio. Entonces, si bien en su interior se estará generando cierto desorden al momento de las transformaciones energéticas y por lo tanto pérdidas de energía útil en forma de calor, pero también tienen el constante suministro de energía que viene del sol. Es por eso que las plantas deben constantemente realizar la fotosíntesis para sintetizar la materia orgánica. Los heterótrofos deben comer para obtener igual esa materia orgánica, que será el suministro de energía para que se pueda transformar en el interior en energía aprovechable en forma de ATP. Y será este suministro de energía constante el que permita mantener estados organizados en el interior de los seres vivos. Por lo tanto, si ven, si de pronto la energía se cortara, pues prácticamente la vida no podría existir, porque se necesita ese constante suministro de energía para mantener estados altamente organizados. Entonces, como hemos podido ver hasta ahora, los organismos vivos cumplen con las leyes de la termodinámica. En los seres vivos, la energía se va a transformar constantemente. Veíamos que la energía va a estar transformándose principalmente de energía cinética a potencial y viceversa para poder llevar a cabo el trabajo celular. Y además, los organismos y sus células van a mantener un alto grado de organización gracias al constante suministro de energía. Y por esta razón, pues, decimos que los organismos vivos cumplen
con las leyes de la termodinámica y podemos ver cómo las transformaciones energéticas que vamos a estudiar más adelante son indispensables para que se mantenga la vida. Entonces, con esto, chicos, nos quedaríamos hasta aquí con la clase del día de hoy. Cuídense mucho y continuamos la próxima semana.